presentan Cara a Cara. Entrevistas a fondo, charlas de contenido que generan opinión pública. Cara a Cara, interacción persona a persona con el periodista Enrique Tucent. Muy buenos días, estamos aquí en Cara a Cara, los saludamos con mucho gusto una mañana más. Este programa vamos a platicar con el consejero electoral Mario Ramos de distintos temas que tienen que ver con la actualidad, por supuesto, del IEPC, con la actualidad del debate electoral, pero también algunos temas de democracia que muchas veces no tenemos el tiempo por la premura de la agenda y por las presiones que existen por abordar algunos temas, tiempo de analizar a fondo. Mario, muy buenos días. Buenos días, Enrique, un saludo al auditorio. Gracias, cara a cara. Gracias un placer por estar aquí con nosotros. Mario, me gustaría comenzar con un debate que es cíclico, diría yo. Cada que discutimos los presupuestos, hablamos del tema del dinero de los partidos políticos. Para este año, igual hablo de memoria, pero los partidos políticos, para 2017, van a ejercer en torno a los 262 millones de pesos. Sí, son 262 millones de pesos que, se reparten a través de la fórmula ya conocida. ¿Crees que es momento de discutir esta cifra, Mario, y discutir hasta qué punto los partidos políticos deben recibir tanto dinero? Yo creo que es el momento oportuno, lo ha sido desde siempre. Desafortunadamente los partidos no lo han tenido en serio y de fondo en su agenda legislativa, ¿no? Son los diputados los que tienen que modificar el código. A mí me parece que sí se tiene que modificar la manera en que se determina la bolsa, el monto total en el que se distribuyen los partidos políticos. Actualmente es con base en el padrón electoral. El padrón electoral crece todo el tiempo, está además determinado en la Constitución, no se puede mover, no se puede discutir, es un cálculo fijo. Y otras instituciones, otras áreas del presupuesto público no están determinadas de antemano en la Constitución ni con una fórmula que garantiza que va a crecer año con año. Hay tres elementos, o más bien tres propuestas o posturas en torno a este tema, Mario, que yo he escuchado en las últimas 2-3 semanas. Una es la propuesta del diputado federal Clemente Castañeda, que es 0 pesos públicos a los partidos. 0. Nada de dinero público a los partidos. Otra que es ajustar el presupuesto para los partidos en torno a el nivel de participación, que esa propuesta la ha defendido Pedro Kumamoto, pero también, por ejemplo, la defendió el diputado Héctor Pizano en la legislatura anterior. Y una tercera que tiene que ver con, que está ya sobre la palestra pública, que es alterar la fórmula, sobre todo el porcentaje por el que se multiplica el padrón. ¿Cuál de las tres te parece más sensata? Yo creo que todavía no estamos en condiciones de tener 0 financiamiento público. Tiene una razón de ser. También pasar a un modelo de financiamiento privado en las condiciones en las que tenemos, donde todavía deja mucho que desear la fiscalización de los recursos. Creo que la manera en la que podemos garantizar que los partidos destinen recursos públicos, que no hagan compromiso con corporaciones empresariales, con el crimen organizado, etcétera, creo que nos puede dar la posibilidad de que haya más independencia en el ejercicio del gobierno. Yo me inclino más por una propuesta en la que se reduzca el presupuesto en los periodos que no son electorales, y creo que la forma de determinarlo sería con base en la votación, ¿no? En lugar de tomar este dato del padrón, que fuera con base en la participación electoral, porque pues esto también haría que los partidos le pusieran más ganas, más empeño para poder garantizar pues una mayor votación y también obtener más recursos, ¿no? Es decir, que si la votación es del 50%, que la bolsa se divida a la mitad, pero manteniendo la misma fórmula. Así es. Entonces, mantener la misma fórmula constitucional, pero que esté atado a la participación electoral total. Así es. También la misma fórmula en la que el 30% de la bolsa se destina sin importar el resultado previo de la elección. ¿Por qué? De forma equitativa, ¿no? Sí, también el hecho de eliminar todo el financiamiento público por los partidos pequeños o nuevas expresiones políticas no tendrían posibilidad de posicionar, dar a conocer su plataforma entre el electorado. Y es que existe esta percepción, creo que esto fue siempre la esencia del financiamiento público a los partidos, el hecho de que fueran entidades públicas y que por lo tanto respondieran a los ciudadanos y que tuvieran independencia para formular sus políticas públicas, pero parece que estamos en un momento en el que los partidos políticos
reciben muchísimo dinero, pero también parece que operan para algunos intereses que no necesariamente son los intereses de la ciudadanía. Es decir, que no logramos con el financiamiento público blindar a los partidos políticos. Lo vemos en alcaldías, en presidencias municipales, diputados que de pronto no obedecen y que de pronto parece que están más alineados con algunos intereses que no son legales o algunos intereses del crimen organizado. ¿No crees que estamos en el peor de los mundos? Los partidos nos cuestan muchísimo, pero no son independientes. Es cierto, Enrique, lo que dices. De hecho, todavía no tenemos un modelo de fiscalización acabado. Yo creo que una debilidad de nuestra democracia o uno de los eslabones débiles es el dinero en las campañas, en políticas, ¿no? Esto hace que, bueno, tenemos campañas muy costosas. A todas luces observamos que rebasa los montos de financiamiento público de los partidos. Hay dinero que entra, dinero privado, no sabemos de dónde. Desviado, ¿no? O desviado de recursos públicos. Entonces yo creo que tenemos que ser más enfáticos. Ahora el INE se está esforzando para hacer un sistema de fiscalización más puntual, ¿no? Más riguroso, y esperemos que logremos tener una muy buena fiscalización para que los alcaldes, diputados, como bien lo mencionas, gobernadores, lleguen con un mayor margen de independencia y libertad frente a los que financian las campañas electorales. ¿Qué se necesitaría, Mario, para fortalecer el sistema de fiscalización? Que ya es una atribución completa del INE, ya no le toca a los organismos estatales. Así es. Al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. ¿Qué se debería hacer? Por ejemplo, están estas propuestas de darle más peso para revisar cuentas, inteligencia financiera, porque mucho de este gasto en campañas es en efectivo. Incluso recuerdo a un operador de un partido político que me decía, para ganar Guadalajara tú necesitas entre 90 y 100 millones de pesos. Es decir, ¿cuánto es el tope? 5 millones. 5 millones, bueno, de 18 a 20 veces más de lo que es el tope. Este dinero es en efectivo, es dinero que no deja huella, que muchas veces es desviado de administraciones o que son aportaciones de constructores, sobre todo, que tienen mucho dinero para aportar a las campañas. ¿Cómo le puedes hacer para rastrear ese dinero que es tan difícil de rastrear? Sí, bueno, yo creo que son 3 elementos. Uno, insistir más en la parte financiera, ¿no? En la inteligencia, en la revisión que hace la unidad de fiscalización del INE. Yo creo que sí tienen que echar mano de los organismos públicos locales para que nosotros de manera más cercana, y hay personal, hay personas con experiencia que colaboremos, ¿no? Ellos se encargarán de la parte fina, nosotros colaboramos. Otro, creo que sí deben existir propuestas desde las organizaciones de la sociedad civil, universidades, etcétera. Tenemos que vigilar desde la parte de la ciudadanía, porque al final los ciudadanos estamos observando cómo todos los días hay derroches, ¿no? Y denunciarlo y visibilizarlo también, ¿no? Digo, ahora que han estado muy de moda los observatorios, digo, algunos funcionan más que otros, pero creo que la solución es generar contrapesos, ¿no? Y contrapoder, y uno puede ser desde la sociedad civil, que haya sistemas de visibilización o de denuncia, de monitoreo, ¿no? Y bueno, también pues que la ciudadanía esté activa, presente, exigiendo transparencia y observando cuando los partidos no están transparentando los recursos, ¿no? En la modificación al código y a la ley, se establecen plazos más breves para que entreguen sus reportes y sus informes. Esto también antes era absurdo, ¿no? Pasaban, se daban las constancias de mayoría, llegaban, tomaban protesta y después se hacían las revisiones y las auditorías. Hoy se han acortado los plazos, pero es necesario que de manera oportuna se conozcan las cantidades, los montos que destinan los partidos a sus campañas. ¿En qué gastan los partidos políticos, Mario? Si te acuerdas, ya no le toca al IEPC fiscalizarlos, pero ¿en qué gastaban? ¿En qué se iban? ¿En qué gastan tanto dinero? Bueno, del dinero que es fiscalizable, sí, reportable, ¿verdad? Sí. Lo gastan ahora pues principalmente en publicidad. También hubo una modificación al código, tienen que ser materiales reciclables, solo textiles, ya no se puede utilizar materiales que no sean biodegradables, ¿no? O contaminantes. Bueno, gastan mucho en esto, playeras, gorras, pulseras, espectaculares, ¿no? Parabuses y banderas, todo esto. Lo que no... Eso en campaña, ¿no? Eso en campaña y de lo que se reporta. ¿Y en el ordinario, cuando no es campaña? Bueno, principalmente en gasto administrativo, ¿no? En burocracia partidista, ¿no? En coordinadores, secretarios. Vemos cómo los partidos que han ido obteniendo más financiamiento van incrementando su burocracia, ¿no? Sí. Y lo hemos visto, pues a todos les ha tocado gobernar sus oficinas, sus vehículos. Y cuando ya no gobiernan todos al partido, ¿no? Claro. Ahí la nómina del partido. Así es, yo creo que
principalmente destinan recursos a incrementar una burocracia partidista. Es tiempo, Mario, de repensar la autonomía de los partidos, porque también existen unas asimetrías entre ellos que son tremendas. Por ejemplo, hablo también de memoria, el presidente del PRD gana, creo que son 40,000 pesos al mes, y el presidente del PAN gana 100,000 pesos al mes. Es realmente admisible que existan estas asimetrías entre partidos y no debería haber una estructura de decir estos no pueden ganar más que esto, las estructuras de los partidos tendrían que ser de esta forma, o mejor dejárselo a la autonomía para que los partidos digan así queremos jugar y por lo tanto así queremos gastar nuestro dinero. Bueno, no hay que perder de vista que son instituciones de interés público, sí, ¿no? Y que se financian con recursos públicos. Parece que en ocasiones los mismos partidos, los legisladores, se han puesto muy vigilantes y se han generado toda una serie de medidas y mecanismos, ¿no? Para la fiscalización, para la transparencia, para la rendición de cuentas. Hoy en día al menos ya hemos evolucionado y los partidos no están exentos de la transparencia y la rendición de cuentas. Pero así como se han generado ejercicios, ¿no? Como por ejemplo de fijar salarios y topes, yo creo que también al ser una institución de interés público tendrían que estar siendo observadas y sí, manejadas de la misma manera. Porque una cosa es la autonomía para definir su programa político, sus propuestas, su ideología, sus principios, y otra cosa es para gastarse su dinero. Ese es el debate con el Poder Judicial. ¿Te acuerdas cuando el Poder Judicial, el Supremo, impugnó la ley de austeridad? Decían es que la autonomía para poder nosotros poner los sueldos que queramos, que los magistrados, no. Una cosa es autonomía para ejercer como poder autónomo y otra cosa es para definir y gastar el dinero como tú quieras. Ahí debe haber criterios públicos. Claro, ¿no? Y bueno, ya ahora menos que antes, pero sí se manejaban los partidos políticos como corporaciones privadas, en algunos casos, ¿no? Instituciones privadas donde, como bien lo señala, se fijan los salarios de acuerdo a como ellos quieren, ¿no? Podrían a lo mejor existir también un tabulador, así como los que hacen el Comité de Técnico de Valoración Salarial o los que han hecho estos ejercicios, también para los partidos políticos. O un tabulador o tal vez algunos rangos, sí, exacto, y con eso ya resuelve la situación. Vamos al corte, seguimos con el consejero electoral Mario Ramos. Estamos de vuelta en Cara a Cara platicando esta mañana con Mario Ramos, consejero electoral. Mario, ya hicimos la revisión del dinero de los partidos, la autonomía de los partidos y ahora hablar del IEPC en sí como institución. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero el IEPC ha pasado por un proceso de desprestigio muy importante en los últimos años. Desde que se creó, al principio tuvo mucha credibilidad, mucho prestigio, fue entendido como una instancia de vanguardia que protegía las elecciones con autonomía, y ahorita como que parece que se ha convertido, uno, en cuota de partidos políticos y dos, en un espacio en donde se derrochan recursos públicos y recursos económicos. ¿Qué opinas de estas dos críticas y si es necesario que el IEPC pues piense en cómo recuperar esa imagen ante la sociedad? Sí, tienes razón, Enrique. Históricamente el Instituto Electoral, los institutos electorales han sufrido, ¿no?, de varias críticas, por supuesto, muchas de ellas fundadas, ¿no? Para empezar, el hecho de que sean organismos permanentes, ¿no?, y estén muy cargados de trabajo 10 meses cada 3 años, pues por supuesto que ha desatado las críticas. Pero fíjate, ahí hay un círculo lamentable, pues, porque aunque tenemos facultades que debemos estar ejerciendo en la etapa de no proceso electoral, no, como educación cívica, participación ciudadana, también no cuentas con esos recursos, o también históricamente los recursos que se han otorgado al instituto también se han generado en personal, ¿no?, en crear direcciones, más burocracia, que es muy importante también tener personal profesionalizado, ¿no?, capacitado, pero también se requieren recursos para desarrollar proyectos. Entonces es un equilibrio en el que este consejo hemos tratado de darle, ¿no?, reduciendo un poquito el personal para contar con recursos, porque la verdad es de que la mayor parte del presupuesto, cuando no son tiempos electorales, pues se destinaba a la administración, al gasto corriente, a pagar la burocracia. Entonces nosotros lo que tomamos fueron medidas de reducción de sueldos, tanto de consejeros como todo el personal, y reducir también un poco el personal para contar con algunos recursos y desarrollar algunos programas que tenemos constitucionalmente que hacer, ¿no? Entonces es cierto, si
sí hay una... Yo veo como muy favorable la reforma que se hizo, ¿no? En la que estos consejeros, nosotros ya fuimos electos en el Consejo General del INE y no en el Congreso del Estado. Sí. Y hay varias muestras y evidencias de que hemos podido actuar con mayor libertad, con mayor independencia durante la elección y en este momento, ¿no? Yo te puedo hablar de mis compañeros, de los 6 y de un servidor en el que no sé cómo estaba antes, pero sí era más visible que la relación o los vínculos políticos, partidistas eran más fuertes que ahora, ¿no? Hoy actuamos con independencia, con libertad, escuchamos a los actores, al final son los actores que están en la contienda, pero bueno, ahí están los resultados, están las resoluciones que hemos hecho y en ninguna se puede ver que estemos privilegiando a uno u otro partido político. Independencia con relación a los partidos, pero también independencia con relación a los consejeros del INE. Sí, mira, no les llaman y les dicen, oye, pues yo voté por ti. No. Y de hecho, no sé si mis compañeros, yo creo que no. Desde el proceso se nos explicó que no podríamos tener contacto antes, durante. Yo no tengo contacto con los consejeros, no lo tuve. Y bueno, hay una relación institucional. Hemos tenido reuniones, pero no están los consejeros del INE interviniendo en la vida interna de manera informal. Sí hay una fuerte presencia del órgano central, si hay acuerdos, hay determinaciones, hay modificaciones a los reglamentos que cada día nos atan más, ¿no? Tenemos menos autonomía, menos libertad, pero esta es formal, es institucional, es legal y de manera informal no hay este tipo de relación o que nos estén diciendo hay que gastar votar el para acá. No, nunca ha ocurrido. Hay una cosa que me preocupa, Mario Ramos. Ahorita estamos hablando de la independencia del IEPC con relación a los partidos políticos, pero hay un cimiento, un eslabón que queda suelto. Es el dinero, la lana. Sí. Y sabemos que uno puede ser muy autónomo, incluso se puede ir de casa de sus papás, pero si no tienes dinero y tienes que volver a pedir a tus papás, pues no tienes nada de autonomía. La autonomía se construye también desde el dinero. Y creo que la reforma no abordó adecuadamente el tema de cómo se iban a financiar los organismos públicos locales, electorales, ¿no? Los dejó como en el limbo. Entonces sigue siendo a discreción del Ejecutivo cuánto dinero le cae al IEPC año a año. Y en este caso, en la discusión que estamos sobre el presupuesto 2017, también me corrige si tengo malas cifras, Mario, pero creo que el IEPC había pedido 174 millones de pesos para su gasto corriente de 2017 y el Ejecutivo solo mandó 128, es decir, 46 millones menos. ¿No pone en riesgo la autonomía del IEPC el hecho de que el presidente tenga que estar corrientemente, de forma permanente, pidiéndole dinero al Ejecutivo y que el Ejecutivo en una de esas le ponga ciertas condiciones y que vulnere la autonomía del árbitro electoral? Por supuesto que sí, corre en riesgo la autonomía, pero también el buen funcionamiento del instituto, y esto lo que puede provocar es que continúen las críticas de que el instituto no hace nada, ¿no? ¿Está sometido con el gobernador? Está sometido. Ahorita hablábamos del presupuesto que tienen ya determinado por la Constitución los partidos políticos, ¿no? Yo creo que organismos como el Instituto Electoral lo deberían tener. O el ITEI, ¿no? Claro, que no necesitarían estar buscando, cabildeando, acercándose con el Ejecutivo, con el Legislativo para conseguir recursos, ¿no? Esta cifra en la que hay una reducción, la diferencia entre lo que solicitamos y lo que se está aprobando, son recursos que no necesariamente queremos o necesitamos para el instituto, para aumentar la nómina, para aumentar los sueldos. No, tenemos recientemente nuevas atribuciones, lo que debemos promocionar, difundir, socializar los mecanismos de participación social, ¿no? Una parte, darlos a conocer, capacitar, ¿no? A los gobiernos municipales, a la ciudadanía para que los pueda ejercer y utilizar. Pero otra también, esto era un recurso para prever que si hay alguna solicitud de plebiscito, referéndum, iniciativa popular, pues el instituto cuente con recursos. De hecho, se especificó que no necesitábamos que nos los entregaran, sino que tuvieran ahí en previsión un fondo, una bolsa que el Ejecutivo... En caso de que sean necesarios. Que sean necesarios, ¿no? Y bueno, sí creo que tenemos que cambiar, evolucionar a que el presupuesto del instituto sea fijo. E incluso, Enrique, yo me atrevería a decir que también que este asunto tan polémico del sueldo de los consejeros, que sí está en la Constitución y que señala que debe ser el sueldo, el salario como magistrado, yo creo que está bien que esté
separado, independiente, fijo, ¿no? Que no corresponda a los vaivenes políticos, a lo mejor determinando lo que sea menor, por supuesto, pero que no tenga que determinarse por el Ejecutivo o por el Legislativo para garantizar la independencia, la autonomía, ¿no? Independientemente del monto que podría ser, creo, menor. Porque esta falta de independencia nos puede llevar a un escenario, ojalá no sea así, indeseable, en el que incluso los resultados electorales se pongan en tela de juicio. Si algo hemos avanzado en México en materia democrática es que los votos o la gente en su mayoría no pone en duda que los votos que están en la urna así los depositó la gente. Y no es un avance menor. Durante décadas se ponía en tela de juicio precisamente eso. En 2006 se volvió a poner en tela de juicio. Pero el hecho de que los institutos electorales formen parte o lleguen a formar parte de la órbita de los partidos o lleguen a formar parte de la órbita de los gobernantes, pone en tela de juicio incluso eso, que lo que se está votando realmente sea la voluntad popular. Así es. Y de hecho mencionas un punto clave, Enrique, porque tú hablabas del descrédito, el desprestigio de los institutos electorales, pero creo que también tiene que ver con la percepción de la ciudadanía respecto a todo lo que ocurre alrededor de una campaña, de la política. Uh-huh. Nosotros, creo que ya cada vez menos personas, partidos, actores cuestionan el resultado, la suma de los votos, la instalación de la casilla. Eso no es un avance menor. No es un avance menor. Ya para mi generación más o menos nos estamos acostumbrando a eso. Sí. Ya no lo vemos, pero cuando platicas con gente un poco mayor, te dicen, antes nos corríamos con la urna, nos la robaban, nos la quitaban, cambiaban los votos, las embarazaban. Eso no es un tema despreciable. Así es. Y ahora, pues todo lo que ocurre alrededor, ¿no? Si los gobiernos utilizan los programas sociales, utilizan recursos públicos, exacto, todo se le atribuye al Instituto Electoral. Entonces creo que sí tenemos que fortalecer la institución, dándole fuerza, autonomía, independencia de los poderes y de todos, ¿no? ¿Crees que este gobernador Aristóteles Sandoval, que le ha tocado esta nueva reforma, no ha entendido el rol o el papel del IEPC? Hace algunos días se lo pregunté a Guillermo Alcaraz Cross y él me decía, creo que le ha faltado darle más atención al IEPC en sus demandas. ¿Tú lo crees también? Sí, mira, yo creo y recuerdo alguna declaración del gobernador en la que en un momento mencionó, pues... Que desaparezca. Sí, y no es solo este gobernador, en realidad lo hemos visto, hemos platicado con colegas de otros institutos de los estados y los gobernadores más o menos están en esta sintonía. ¿Por qué no los pueden controlar? Pero además... Antes los controlaban. Claro, ellos pasamos de un modelo en el que el INE nos eligió a los consejeros, ¿no? Determina gran parte del trabajo del instituto y dicen los gobernadores, ¿y por qué tiene que pagar el recurso estatal? Vamos al corte y seguimos en este tema, Mario. Conéctate y entérate. Estamos de vuelta con el consejero electoral Mario Ramos, platicando sobre distintos temas que tienen que ver con asuntos políticos, realidad electoral, democracia. Y nos quedamos, Mario, te interrumpí con el asunto de la relación entre los institutos electorales y los gobernadores, que se ha vuelto una relación muy tensa, particularmente en materia presupuestal. Sí, producto de la rapidez con la que se dio la reforma, la falta de socialización, lo hicieron los legisladores, ¿no? En las cámaras, pero tal vez no tuvieron comunicación. En algún momento, cuando se hablaba del Sistema Nacional Electoral, sabemos que en los gobiernos estatales, en los legislativos, las legislaturas de los estados, pensaban que todas las atribuciones iban a ser del Instituto Nacional Electoral, pero también las presupuestales o las obligaciones presupuestales. La reforma quedó, sí dependemos en gran medida del órgano central, pero paga el Estado, ¿no? Ahí es donde los gobernadores de muchos estados, pues, y hay estados en los que están en una situación más crítica que nosotros, ¿no? Al final a nosotros no nos han dejado de dar los recursos, el presupuesto. Hay institutos que sí. Sí, en el caso de Nayarit, los consejeros les están pagando con un préstamo, pues, o sea, no está definido, no tienen presupuesto, no tienen oficina, son... ¿En año electoral? Sí, o sea, son 15 personas, han pedido ayuda a otros organismos estatales. Es un caso ahí para observar. No, nosotros no estamos en esa situación. El gobierno del estado ha cumplido con la función, la facultad de dar las administraciones. Lo que sí creemos que hace falta, pues, también es una mayor apoyo, ¿no? Compromiso de estas nuevas funciones que nos otorgó la reforma en la Constitución, ¿no? De la educación cívica y de estos mecanismos de participación social que aprobaron con el apoyo de todas las fuerzas políticas, pues que también los acompañen de presupuesto. Y no para el instituto, ¿no? El presupuesto, como te comentaba, se puede determinar claramente para qué es, para la difusión, la socialización, la capacitación o para ejecutar los mecanismos cuando lo soliciten los ciudadanos.
¿Tienes, Mario Ramos, el dato de cuántos trabajadores tiene el IEPC? Alrededor 143 más o menos. No tengo el dato exacto, pero digo que hubo una reducción, éramos 170 trabajadores, hubo una reducción de más o menos 20, 30 trabajadores sí. de la nómina. ¿Cuántos de estos pertenecen a partidos políticos, sabes? ¿Son militantes de partidos? ¿Son gente que ha crecido en el IEPC o son militantes? No, fíjate que hicimos una revisión hace algún tiempo, casi cuando nosotros llegamos, sí había algunas personas con militancia, ¿no? Pero que tenían ya muchos años. El personal del instituto se caracteriza por ser un personal, bueno, es una estructura permanente. Hay personas que tienen ahí 10, 15 o más años, ¿no? Te puedo decir que la revisión que se hizo recientemente, pues no hubo nadie que tuviera militancia. ¿No? ¿Ninguno? Se conocía, se sabían, o los rumores decían, bueno, fulano había sido militantes, ¿no? Bueno, no es un impedimento legal ser militante de un partido para trabajar. No lo es. Pero no está bien. No está bien. Entonces nosotros hicimos esto, sí, encontró que había algunas personas que tenían la militancia, que no la ejercían, que no participaban activamente, pero de todas maneras se les comentó, oye, pues bueno, vas a estar en tu actividad partidista, continúa allá o en el instituto. Y hubo casos en los que personas renunciaron a su militancia y bueno, hasta el momento que yo sepa no se ha afiliado a nadie. Sí prefieren el trabajo, el instituto. Antes que seguir afiliado a un partido. Es un buen organismo, es una buena institución para trabajar, entonces lo dejaron, ¿no? Reformas de participación ciudadana, Mario. Ya hablábamos que en el presupuesto viene muy castigada pues esta partida en particular, porque se había pensado en ciertas necesidades, pero al final nada más hay $1 millón para estos proyectos. Y me parece sí de una cierta demagogia que los partidos hayan peleado tanto por esta reforma. Le cambiaron de nombre, le pusieron participación democrática, ciudadana, social, se la pelearon por todos lados, y al final cuando hay que asignarle dinero queda en $1 millón, que realmente, Mario, no funciona, no va a servir para nada prácticamente, para hacer tal vez un ensayo y hasta ahí. Claro, no, es un presupuesto insuficiente y por supuesto que yo creo que observamos y la ciudadanía también observa, recordamos cómo todos celebraron, todos dijeron euforia, que eran los autores intelectuales, los impulsores de esta reforma, todos los partidos, todos, sin excepción, también el diputado independiente. Y bueno, ya ahora tenemos de 3, pasamos a 12 mecanismos de participación social y bueno, están ahí en la ley, pero ojalá que no ocurra como muchas reformas que están en la ley, pero no sé. Pero por ejemplo, si el IEPC se acaba $1 millón, que se le acabará muy rápido, y llega un ciudadano y quiere promover un proceso de este tipo, tiene firmas necesarias, tiene todo necesario, pues no va a tener dinero para hacerlo. Así es, Entonces va a quedar en letra muerta. Tendríamos que acudir al Ejecutivo, ¿no? Que nos diera una partida adicional para este propósito. Si quiere. Si quiere. Si no, pues no. Digo, sería un costo muy alto, ¿no? Pues no sé, una de esas, ¿no? Sí, imagínate un plebiscito o que cumplan con los requisitos de las firmas, un referéndum o algo, y no haya recursos. Por ejemplo, no sé si te acuerdas, en la elección intermedia de 2015, PRI, PAN y PRD promovieron plebiscitos, referéndums en este caso, y los 3 los echó para atrás la Suprema Corte de Justicia, y no hubo ningún escándalo nacional, ¿eh? Sí. Digo, el PRD iba por el tema de reforma energética, el PAN por salario mínimo y el PRI por reducción de plurinominales. Y los 3 los echó y yo no vi ninguna manifestación en la calle reclamando el derecho a votar. ¿Verdad? Yo creo que todavía es un asunto lo de los mecanismos de participación ciudadana que el ciudadano no los asimila del todo, no los ve como un derecho, los ve más como pues algo todavía muy extraño, todavía no los entiende del todo bien. Bueno, en el caso del derecho de acceso a la información, ¿no? Ya cuánto tienen los organismos, ya tenemos casi 15 años con ley federal, estatal, con institutos nacionales y estatales, y todavía no podemos decir que haya que esté en el conocimiento de la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Esto, ¿no? Pero bueno, sin apoyo presupuestal más, ¿no? Ahorita tenemos estos mecanismos, nosotros quisiéramos en 2 etapas, ¿no? Bueno, hacer una gran campaña también de difusión, de socialización, pero no solo eso, sino también de capacitación a los posibles, bueno, en el caso de los gobiernos municipales, ellos van a poder promover varios de los mecanismos. Sí. Bueno, digamos que las entidades públicas los pueden promover, y si la entidad pública lo quiere promover, lo debe pagar, ¿no? Así es. Eso si un municipio, por ejemplo, el siguiente año se vienen revocaciones de mandato o ratificaciones de mandato en distintos municipios.
ahí si se quieren apoyar en el IEPC tendrán que pagarlo con su dinero. Bueno, aquí habría que hacer una precisión, Enrique. Algunos gobiernos municipales han hecho estos ejercicios que les han denominado revocación o ratificación de mandato, pero son organizados por ellos mismos. Exacto, son juez y parte. Exacto. En el caso de la revocación de mandato tendrían que ser una solicitud con el 5% de firmas de los ciudadanos de ese municipio, solicitarlo a la autoridad electoral y la autoridad electoral organizaría esa elección. Sabemos que tal vez los dos gobiernos decidan hacer un ejercicio similar como lo han hecho, lo pueden hacer, pero es más como una consulta popular de cómo me voy, me quedo. Está bien como ejercicio, pero sin no ningún tipo de obligación de dejar el cargo. Así en caso de perderlo. Exacto, ¿no? Porque, aquí en estos micrófonos los dos alcaldes, Pablo Lemus y Alberto Uribe, estuvieron de acuerdo en que el IEPC organizara el proceso de ratificación de mandato, pero por lo que me dices, no se podría hacer ratificación, se podría hacer una consulta popular. Ahí también está el mecanismo de consulta popular, ¿no? ¿Sería el único mecanismo o podrían ponerse a recopilar el 5% de firmas y lo demás? Claro, sí, si lo hicieran como está establecido en el código, sí, ¿no? Pero sería muy distinto a los ejercicios. Y creo que sería muy positivo para la autoridad gubernamental, ¿no? Le da credibilidad que sea un instituto externo y que no sean consejos internos de participación, que muchas veces la designación de los que integran esos consejos no necesariamente fue muy democrática, fue más bien de lazos. Sí, y también han demostrado estos ejercicios que hay una baja participación. Si ya de por sí en las elecciones hay una baja participación en estos ejercicios. Y que ganan con unas mayorías titánicas, ¿no? Sí. Unas mayorías dignas de la Rusia de Putin prácticamente. Oye, Mario, en este mismo tema hay un asunto también que me preocupa del presupuesto. Que haya tan poquito presupuesto para el IEPC y por lo tanto para los que nos gustaría empujar algún proceso a través de estas instancias, ¿no crees que genera una desigualdad? Porque los gobiernos tienen mucho dinero y los gobiernos cuando quieran pueden iniciar procesos, pueden pagarlo y por lo tanto pueden acceder de forma directa a estos mecanismos. Y nosotros como ciudadanos, si el IEPC no tiene lana, pues nosotros no podemos hacerlo. Entonces genera una desigualdad en donde parece que los mecanismos obedecen más a los intereses de los gobernantes que realmente a los intereses de los ciudadanos. Eso puede ocurrir. Bueno, y de hecho, desde el momento en el que no tenemos recursos para poder dar a conocer estos mecanismos de sus bondades, ¿no? De socializarlos y de capacitar a la gente, pues bueno, ahí ya va a haber una limitación en la... Claro, una desigualdad, ¿no? Una desigualdad, ¿no? Entonces, no solo de organizaciones que conozcan, que sepan y que los quieran promover. Nos podemos enfrentar a un caso, como tú lo mencionabas, de que no haya recursos para poder desarrollarlo. Pero y que un gobierno sí. Un gobierno puede encabezar un proceso para legitimarse a sí mismo, pero el ciudadano que siente agravio no lo puede hacer porque la autoridad electoral no tiene dinero. Pues el colmo de los mundos. Vamos al corte y al regresar también platicamos un ratito de las grillas en el IEPC, Mario, para que nos platiques. Volvemos. Comunicación sin fronteras. Escucha Zona 3 en Tuning Radio, la estación del reporte vial en el 91.5 FM. ¿Y cómo va lo de tu demanda? Ya sabes, llevo más de 2 años, miles de gastos y no me resuelven nada. Pero si fue un despido injustificado. Pues eso ya no será así. Se acabaron las juntas de conciliación y arbitraje. Ahora los juicios se harán directito en los tribunales. ¿Y eso en qué cambia las cosas? Pues de entrada se acabaron los intermediarios. En 3 meses se resuelve la demanda. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Infórmate en www.gov.mx/STPS. Gobierno de la República. Reporte vial. Sumamente lento el traslado en estos momentos por la avenida Washington. Si usted viene haciendo el recorrido desde la zona del complejo universitario de Héroes Ferrocarrileros, está vuelta de rueda para poder llegar directamente hacia Calzada Federalismo, inclusive con problemas a la circulación para poder hacer ese cruce. Esto genera tránsito pesado y inclusive con problemas para poder continuar hacia la calle de Enrique Díaz de León o la calle de Roble. Tómelo en cuenta, está sumamente cargado y a vuelta de rueda esta importante avenida. En sentido opuesto, las complicaciones empiezan a aparecer arriba de 8 de julio para poder hacer su traslado hasta Gobernador Luis Miguel o continuar hasta Héroes Ferrocarrileros. Sigan sintonía 91.5, la estación de reporte vial.
casa era de madera y se sentía muchísimo el frío. Cuando me dijeron que estaba un programa de unos cuartitos, le pedí al delegado que me inscribiera. Regresaron y me dijeron que una beneficiaria había sido yo. Así como ella, la Estrategia Nacional de Inclusión ha ayudado a que muchas familias en México puedan tener un cuartito digno. Mis hijos ya no pasan frío, me cambió la vida. Las cosas buenas casi no se cuentan, pero cuentan mucho. Cedesol, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Toda la pasión del fútbol americano, vívela en Zona 3. Escucha todos los domingos tu programa Plan de Juego. Estrategias, análisis, jugadas y noticias. Plan de Juego, todos los domingos a las 10 de la mañana. Aquí, en Zona 3, 91.5 FM. Un solo pensamiento de gratitud hacia el cielo. Es la oración más perfecta. Gracias por un minuto, por una hora, por un día, por una semana de vida. Gracias por permitirme ser feliz al lado de los que quiero y por permitirme verlos sonreír una vez más. Este es el tiempo de decirle gracias. Llegó diciembre y a ti que nos escuchas, mil gracias. Bansi, un banco entre personas. Que tu emoción no se pierda. Por eso, si tu tele se volvió loca, toma el control y reprográmala. Solo entra al menú de ajustes y selecciona en tu decodificador o en tu pantalla búsqueda automática de canales y así identificarás en dónde se reubicó tu programación favorita. Cualquier duda entra a tdt.mx o llama al 01800 880 2424. Ahora ya lo sabes. Para seguir disfrutando de los beneficios de la TDT, toma el control y reprograma tu tele. Instituto Federal de Telecomunicaciones. El Gran Palais de París, una de las sedes más emblemáticas de la cultura en Europa, presenta, después de 6 décadas, la más grande exposición dedicada al arte mexicano. México 1900-1950. Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y las vanguardias. Las manifestaciones artísticas y el patrimonio cultural de México están orgullosamente presentes en el mundo. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. En Zona 3 hablamos de salud y bienestar. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Elvia Jiménez, invitándolos a que actualicen su estado de salud. Me pueden escuchar de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana en su Zona Saludable, donde promovemos estilos de vida sanos. Zona 3, 91.5 de FM. Contenidos que promueven un estilo de vida sano. Zona 3, 91.5 FM. Estamos de vuelta, nos quedan unos poquitos minutos con Mario, último segmento en conversación con Mario Ramos, consejero electoral del IEPC. Mario, grillas en el IEPC. Hay una en las últimas semanas que fue pues una queja, no sé cómo ponerle, denuncia que puso una consejera, Erika Rubalcaba, si no me falla la memoria, por violencia política de género, así le llamó, por violencia política de género. ¿Qué pasó con este asunto? ¿Sí existió o no existió violencia política? Ella argumentaba que la violencia política de género venía de que tenía menos comisiones o que podía participar en menos comisiones y que por lo tanto el hecho de que sea mujer había servido como una razón para discriminarla en su participación en comisiones. No, bueno, sí se presentó este hecho, pero en realidad las diferencias provienen de otro momento y tienen otro origen, ¿no? Hay que recordarle al auditorio que tuvimos una fractura en el interior de nuestro consejo de 7 integrantes porque el INE nos mandó que ratificáramos o designáramos nuevos directores, ¿no? Directores del IEPC. Directores del IEPC, se requerían 5 votos para la aprobación, se hicieron 2 bloques, en uno estábamos 4, ¿no? Y en otro estaban 3, y bueno, ahí hubo una pugna por espacios, por meter gente, ¿no? Incluso alguna consejera en algún momento también denunció a la consejera que presentó la demanda, la consejera Rubalcaba, de pedir asesores, de pedir vehículos. Que fue la consejera Sayani. Así es, de pedir alguna serie de privilegios y que luego la consejera Beatriz Rangel lo confirmó y lo ratificó, que efectivamente habíamos presenciado. O sea, que lo que quería, digamos, este bloque
que no quería ratificar a los actuales directores eran espacios. Eran espacios, ¿no? Eran espacios. Esto fracturó al Consejo. Al final se tomó una decisión. Tardamos muchos meses, ¿no? Se consensó. Tuvimos que despedir a algunas personas del instituto, ¿no? Gente que, desde mi punto de vista, muy valiosa. Había un secretario ejecutivo, una persona que tenía casi 15 años trabajando ahí. Bueno, se tuvo que ir para lograr estos equilibrios y consensos. En mi parte, creo que pues no era una razón suficiente, ¿no? Yo lo expuse en el Consejo. Estas personas tenían trayectoria, perfil académico, formación, incluso en los exámenes que aplicamos en el INE, pues ellos no quedaron como consejeros, pero obtuvieron buenos resultados, buenos puntajes. Esto continuó, ¿no? Lo de las comisiones, efectivamente, habíamos consejeros que teníamos más comisiones que otros, pero bueno, también el presidente proponía cuáles comisiones y cada quien se agregaba. Ahora, después de esto, modificamos el reglamento y ahora sí es obligatorio que se distribuyan de forma equitativa. Pero nunca le limitaron el acceso a comisiones por ser mujer. No. Es, digamos, la violencia política de género. No. Uno puede decir que hay desigualdad, pero violencia política de género es que te nieguen el acceso a un espacio político por ser mujer. No, mira, y lo dijo muy bien la consejera del INE hace algunos días, la consejera Adriana Favela. Sí. Por supuesto, qué bueno que tenemos dispositivos para defender a las mujeres de la violencia, ¿no? Está el protocolo de violencia de género, la FEPADE, hay mecanismos y hay recursos, pero también en el ejercicio del cargo y en el ejercicio político de un órgano colegiado, tampoco se puede estar utilizando y desgastando este dispositivo que en cualquier disputa política, ¿no? En cualquier debate o diferencia. Que se utilice como, se vacía de contenido. Claro, lo utiliza, ¿no? Siempre. Bueno, también lo utilizó la alcaldesa de Tlaquepaque en su momento. Sí, y bueno, hay que distinguirlo bien. Por supuesto que las mujeres han sufrido de violencia de género, de violencia política, pero esos recursos se tienen que dejar para eso, ¿no? No cuando hay una diferencia política entre uno y otro. Es decir, uno. lo que dices es que no aplicaba. No aplicaba y nunca hubo ese tipo de discriminación. Y lo resolvió ya la Sala Superior. Ya lo resolvió, dijo que no hay violencia política de género, ahí nos pidió que, bueno, ya lo habíamos tomado, ya habíamos modificado el reglamento y sí se expresó en el que pues lo deseable es de que las comisiones se repartan de forma equitativa, ¿no? También argumentó que no se le daba la información por parte de la presidencia con oportunidad. Exacto. Se demostró, pero bueno, se han tomado medidas para que no ocurra este tipo de hechos, ¿no? No ha habido violencia, sí hay diferencias y creo que es sano que en un órgano colegiado haya debate, deliberación, diferencias, pero bueno. Que no lleve a la parálisis, ¿no? Claro. ¿La fractura sigue, Mario? Sí, yo creo que hay una distancia y es muy notoria, ¿no? Yo te puedo decir que los 4 consejeros que hemos permanecido, digamos así, en un bloque, ¿no? Son los consejeros que más trabajan, ¿no? Está la consejera Beatriz Rangel, todo lo que tenemos en materia de género, el incubador, un diplomado, el observatorio, hay muchas actividades que tenemos de género, las está impulsando ella y nosotros integramos la Comisión de Igualdad de Género, creamos una nueva área para promover estos temas. La consejera Sayani está haciendo un extraordinario trabajo también con la revista Folios, ¿no? Ahora preside la Comisión de Participación Ciudadana, hemos hecho un reglamento, ahorita estamos integrando también el Comité de Participación Social, ¿no? Desde la Comisión de Investigación y Estudios estamos promoviendo los debates, en fin, estamos haciendo una serie de actividades y digo, no es por hablar mal de mis compañeros, pues yo preguntaría, bueno, ¿y los demás que están proponiendo, ¿no? O sea, los demás, digamos, el bloque que no está con el presidente, así con Guillermo Alcaraz, sería Erika Rubalcaba. Así es. José Reynoso, sí, y me falta la consejera Virginia Gutiérrez, ¿no? Y ese bloque se estructuró en torno a la renovación de los dirigentes o digamos de los directores del IEPC y ha seguido como bloque en otros temas. Han seguido como bloque, ¿no? Hay poco diálogo, lamentablemente, entre nosotros. Sí tienen algo de comunicación con el presidente, pero digo, también creo que muy lamentable que no podamos asumir también, pues hay diferencias ideológicas, políticas, en unas podríamos ir juntos, en otras no. Yo difiero en muchas ocasiones de lo que mis compañeras plantean de Guillermo. Y por eso hay 7, si no difirieran, pues haría 1. Pues claro, ¿no? Pero con eso toma todas las decisiones. Pero no deben ser las decisiones por bloques, sino más bien por proyectos, por ideas, por lo que consideramos que debe ser, ¿no? Van a cambiar los debates en el siguiente proceso electoral, en la siguiente campaña, Mario. Los debates se quedaron viejos en Jalisco y en México. Son debates muy encorchetados, son debates con muy poca posibilidad de respuesta.
¿Hay posibilidad dentro de los encajes regulatorios que hay, de los marcos, hay posibilidad para cambiar el debate y hacerlo distinto? Sí, Enrique, y de hecho vamos a hacer el próximo año, al inicio, un foro, una discusión. Vamos a invitar a las personas que conocen de este tema, y el código ahorita lo que menciona es que debemos organizar de manera obligatoria a los candidatos, ¿no? A gobernador, a los debates, ¿no? Y también ¿tienen que estar invitados todos? Tienen que estar invitados todos, también es que eso desde ahí limita, no se puede. sí, Desde eso ahí no limita, pero de todas maneras tenemos que intentar hacer un formato más flexible, menos rígido, ¿no? Ahora, en el que si el IEPC no puede, por temas legales, tiene que hacer ciertos debates con ciertas características, como por ejemplo invitar a todos, repartir los tiempos totalmente equitativos, pues ahí también está la posibilidad de los medios. Sí. De que los medios se animen a hacer debates reales, donde haya 2 o 3, donde se puede interpelar a los debatientes. Creo que ahí, bueno, en Estados Unidos lo estamos viendo, los debates son organizados por entidades privadas. Sí, bueno, en este afán de buscar la equidad, porque también si algo adoleció durante muchas décadas nuestro sistema electoral, es la falta de equidad. Entonces hemos ido a un exceso, un extremo, y un medio de comunicación ya en el proceso pasado organizó un debate, no invitó a todos y lo multaron, ¿no? Entonces eso también es grave. Yo creo que los medios ahora van a estar temerosos, a lo mejor no van a querer organizar ni convocar a los candidatos, tendrían que invitar a todos. Esa ¿no? multa vino al Tribunal Electoral. Vino al Tribunal Electoral. Y el Tribunal, si falló así, va a fallar así en todas. Lo más probable es que eso ocurra. ¿Qué argumento, no, Mario? Porque lo que tú tienes que cuidar es el derecho a la información de los ciudadanos en una campaña, no la equidad entre partidos, porque aparte es una equidad muy falsa, porque un partido va a obtener 40-42% de los votos y el otro 0.1%, 1%, y tienen que tener el mismo espacio. Me parece lamentable. Sí, además yo creo que tal vez como autoridad electoral sí tendríamos que, o eso es más justificable, ¿no? Que bueno, la autoridad electoral cómo decide no invitar a fulano, a sutano, pero un medio de comunicación que responde también a otra lógica, ¿no? Del derecho a la información de las audiencias. Creo que ahí se excedieron y fueron un poquito más allá, ¿no? Aunque se invita a todos en los debates del IEPC, lo que sí se puede es tener más dinamismo, lo que sí se puede es tener otro formato. Ahí sí, ¿no? Formato, sí. Ahora, creo, y si nos están escuchando, los que van arriba en las encuestas son los que siempre prefieren que los debates sean, digamos, mucho más controlados. Mucho más controlados. Porque sienten que pierden más si el debate se abre. Sí, pero esto está cambiando. Ya hay muchas pruebas, muchas evidencias de que los que van o supuestamente van arriba deciden incluso no debatir, pero luego les va re mal. Andrés Manuel no lo recuerda. Sí. Pero creo que ahí va a ser muy importante que quien va arriba en las encuestas para el gobierno del estado, que sabemos quién es, ¿no? Enrique Alfaro, que quienes van arriba en Guadalajara, en Zapopan, pues realmente tomen la decisión de aceptar debates en donde los ciudadanos puedan obtener información útil, porque los debates actuales no hay información útil, son monólogos sin ningún tipo de dirección. Exacto. En el caso de Guadalajara, yo observé que a pesar de que había un candidato que iba arriba, asistió a los debates, todos fueron y organizaron en la universidad, en los medios, en el Instituto Electoral. Eso es muy positivo, ¿no? Ojalá. Mario Ramos, consejero electoral del IEPC, gracias por Gracias, Enrique. Un saludo al auditorio. Nosotros nos vamos después de esta conversación con Mario Ramos en Cara a Cara. Tendremos en los siguientes días más conversaciones y más análisis. El mundo